Estás viendo Exaltación en Casa. Así que yo quiero que en esta mañana nos preparemos y podamos entender que Dios tiene un mensaje para nuestras vidas. La semana anterior estuvimos hablando de una serie que se llamaba Rompiendo el Velo o Rompiendo los Velos. La gente comenzó a entender el significado de romper cosas en sus vidas. Pero concluyendo esta enseñanza, yo tocaba un tema que es bastante importante y tiene que ver con el propósito. Para muchos el propósito es algo desconocido en sus vidas, aunque saben que propósito tiene que ver con una asignación, con un destino. Pero la pregunta que siempre nos hacemos, o la pregunta del millón, es ¿cuál será mi propósito? ¿Cuál será el propósito por el cual existo en esta tierra? Y esa pregunta a veces se vuelve un poco complicada de resolver. Yo creo que Dios quiere primeramente resolver este asunto antes de que sigamos avanzando en la vida. Porque no hay nada peor que tener éxito en aquello que a Dios no le agrada. No hay nada peor que pensar que estamos haciendo algo bien, pero al final todo está saliendo absolutamente mal, aunque externamente, aparentemente, pareciera que está bien. Dios tiene una asignación tan grande para tu vida que no es bueno que estemos haciendo cosas que al final no te van a llevar a ese destino. Y quiero comenzar con este versículo para que le demos base a esta enseñanza. Y yo sé que usted necesita esta enseñanza, así como yo la necesitaba en mi vida. Y creo que cada vez que estudio la palabra para traer un mensaje el domingo, esa enseñanza me habla primeramente a mí para yo poder, junto a mi esposa, tener un direccionamiento. Porque ¿de qué sirve que yo le hable de algo que yo no voy a poner en práctica? El evangelio es práctico. La vida con Dios es totalmente práctica. Todo lo que Él nos enseña es para que tomemos decisiones y pongamos en práctica esas cosas que Él nos enseña. Y Romanos capítulo 28, verso 28 es un versículo muy conocido por el pueblo cristiano y seguramente algunos lo van a entender hoy de una manera muy distinta, pero claramente esto nos habla del mensaje de hoy. Dice lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Lo vuelvo a leer. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Fíjense que según la Nueva Versión Internacional, si le damos sentido a esto, nos damos cuenta que dice que todas las cosas están dispuestas para aquellas personas que aman a Dios, pero esas personas que aman a Dios fueron llamados de acuerdo al propósito. Hay muchas veces que queremos tratar de justificar nuestras malas decisiones y decimos, es que a los que aman a Dios todas las cosas nos convienen. Si algo malo me pasó es porque me convenía. Eso no es lo que dice la palabra. Acá lo que dice la Escritura es que Dios mismo dispone todas las cosas del cielo para tu vida si tú caminas en el propósito de Dios. Eso quiere decir que si algo malo te pasó no fue porque Dios lo quería, fue porque tú decidiste que fuera de esa forma. Y a veces esto se hace muy complejo porque cuando nos damos cuenta de esta situación de vida espiritual, todo se rige por un propósito. Usted nació por un propósito. Usted existe por un propósito. Y yo quiero que usted comprenda el valor de su propósito. Porque cuando tú comprendes el valor del propósito, vas a entender muchas cosas en tu vida. Inclusive vas a resolver algunos conflictos que están sucediendo hoy en día contigo. Seguramente al descubrir tu propósito dirás, con razón me pasaron estas cosas. Ya entiendo por qué esta situación la estoy viviendo.
Porque la palabra propósito significa deseo, intención, voluntad o destino. Eso significa la palabra propósito. Deseo, intención, voluntad o destino. Eso quiere decir que yo puedo escoger mi voluntad, mi destino, tengo una intención y un deseo. ¿Eso es propósito? No. Esas son metas. Esos son objetivos. Esos son desafíos que te has trazado en la vida. Pero cuando se habla de propósito, no se trata de usted ni de mí. Cuando se habla de propósito, se trata de Dios. Porque por eso el versículo dice que Dios ha dispuesto todas las cosas para aquellos que lo aman. Propósito tiene que ver con Dios. No se trata de usted, no se trata de mí. Todo en esta vida se trata de Dios. Pastor, parece que es muy egoísta. Dios es egoísta, quiere que estemos pensando en Él en todo el tiempo, así como Él piensa en nosotros todo el tiempo. En pocas palabras, Dios quiere que esto sea recíproco. No quiere que sea unilateral, sino que sea bidireccional. Que todos podamos entender que esa conexión espiritual, porque existes gracias a Él. Existimos gracias a Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios con nuestra vida? Es la gran pregunta. Otro aspecto también de esta enseñanza es que propósito tiene que ver, sí, con una meta o con un objetivo. No con varias metas ni con varios objetivos. Eso es lo personal. Pero propósito tiene que ver es con una asignación para tu vida. Dios tiene un destino tan grande para ti que el enemigo te ha querido distraer en cosas tan pequeñas que a lo mejor ni te das cuenta que aquellos que llamas bendición sencillamente es un obstáculo que no te deja ver algo más grande que Dios ha trazado para tu vida. A veces las cosas son tan efímeras que te dejas de concentrar y enfocar en lo que realmente Dios tiene para ti. Esta pregunta, esta situación hace que nos hagamos una pregunta complicada y es: ¿para qué nací? Si usted se preguntara en esta mañana internamente ¿para qué nací?, ¿tendría claro el objetivo de su vida? Yo sé que muchos dirían: no, yo nací para ser abogado, nací para ser doctor, nací para ser empresario, nací para trabajar y tener dinero, nací para tener una familia. Ese no es el propósito de vida. Esos son los adornos que la vida permite para ti. Esos son los objetivos que están en lo profundo de tu corazón. Pastor, entonces el propósito me va a impedir cumplir con una carrera profesional. No. Si quieres ser abogado, doctor, Dios permite que puedas ser abogado, doctor, pero dentro del propósito de Dios, eso que estás haciendo, en lo que te estás desarrollando, Dios lo va a usar para llevarte a una plataforma de victoria cada vez más grande en tu vida. Dios va a usar tu propósito a favor de ti, nunca en contra de ti. Y necesitamos entender que este es el tiempo de comenzar a crecer según el plan de Dios. Hay una frase interesante que dice: si quieres que tu vida cuente para algo, debes enfocarla. Hoy en día hay mucha gente que está desenfocada. Y eso quiere decir que cuando estás enfocado o enfocada, no tienes tiempo para todo y no todo tiene que tener el mismo valor. No todo lo que tú haces tiene el mismo valor en tu vida. Por lo tanto, debes entender estas tres cosas para poder resolver estas preguntas de el para qué nací. Primeramente, cuando respondemos o afirmamos estas tres cosas, vamos a comprender cuál es el destino de nuestra vida en esta tierra. Número uno, la vida se trata de Dios. La Escritura dice que Dios es el Dios de la vida. Si tú vives, respiras y existes, es para que vivas para Dios. Pastor, yo no quiero ser un religioso que se da golpes de pecho, metido 24 horas en una iglesia, arrodillado, postrado, haciendo cosas. Si usted hace esas cosas, ni siquiera yo las hago. Le voy a decir por qué. Uy, pastor, ¿usted no ora? Sí, yo oro. Pero la cuestión es, yo tengo una vida, una responsabilidad matrimonial.
tengo compromisos financieros y debo atender estas cosas. Por lo tanto, no se trata de que descuide el entorno de mi vida natural por creer que hacerme más espiritual es estar metido de cabeza en un lugar o en cuatro paredes. Al final hay mucha gente que puede venir a la iglesia y sale y hace todo lo contrario, porque el templo no da garantía de que usted esté caminando en el propósito. Lo que te da garantía de que entiendas el propósito es que entiendas que no se trata de nosotros, la vida misma se trata de Dios. Número 2, que tú no eres un accidente, que no importa cómo hayas llegado en la vida, tú no naciste por accidente. No, pastores, que me dijeron que mi papá y mi mamá tuvieron una noche allí donde se tomaron unos tragos y ese día fue que me concibieron. Pero si ese día te concibieron es porque Dios quería que tú estuvieras en esta tierra. Porque no se trata de que tú naces por accidente, naciste con un propósito, con un destino grande en la vida. Y lo tercero que necesitamos entender es quién es el que está conduciendo tu vida o nuestra vida. Son estas cosas que necesitamos comprender para resolver esa pregunta. ¿Para qué nacimos? Número 1, la vida se trata de Dios. Número 2, no somos un accidente. Y número 3, ¿quién está conduciendo o dirigiendo nuestras vidas? Mi vida la dirige mi papá, pastor. Pero si tu papá no tiene una conexión espiritual con Dios, es una vida sin propósito. Eso quiere decir que mi papá me está enseñando mal. No, puede que te esté enseñando buenas cosas, pero una persona espiritual desconectado de un Dios espiritual no tiene un sentido de vida. Y eso es lo que nos está engañando y atrapando en este tiempo. ¿Saben por qué? Porque hoy los mensajes que se hablan prácticamente son tan motivacionales que te hablan del yo y olvidamos a Dios. Venga, declare, proclame, profetice, diga y haga. Y yo creo en el poder profético de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en el hecho de hablar lo correcto, de no hablar negativo. Pero ya lo hemos convertido en un amuleto. Ya ahora, si usted no se levanta profetizando y diciendo, entonces como si nada malo, es como si nada bueno le fuera a pasar. Está bien que hablemos lo correcto, porque la Escritura dice que la vida y la muerte están en poder de nuestra lengua, pero no exageremos. Porque no se trata de que usted declare y le aparezca la casa. Declara una casa, uy, me apareció la casa. Y abracadabra, boom, me apareció el carro. Abracadabra por allá. No. Se trata de que si yo quiero una casa, yo debo entender que hasta esa casa tiene un sentido de propósito en mi vida. Quiero un carro, pastor. Desee el carro, eso no está mal, pero el carro tiene que tener un sentido de propósito en tu vida. Si no, no te sirve de nada. Pastor, quiero ser empresario, quiero ganar dinero. Dios ama el trabajo, eso no es malo. Lo malo es que tu dinero no tenga un sentido de propósito. Eso sí es malo. Y mire, hay algo que quiero enseñarte en esta hora, porque solamente te quiero mencionar los versículos para que tú los tengas como referencia. Porque en Segunda de Reyes capítulo 18 del 5 al 7 se habla de un rey que tuvo una vida impresionante. Para nosotros, si nos preguntamos quién fue el mejor rey, uno dice no, para mí David. Otros pueden decir no, para mí Salomón fue el más sabio. No peleó guerra, tenía riquezas. Sí, usted puede decir y pensar esto, pero hay un personaje interesante llamado Ezequías en la Biblia. Y dice la Escritura que Ezequías gobernó durante 29 años como rey. Y dice la Escritura que se mantuvo fiel al Señor, que se apartó del mal, que cumplió los mandamientos del Señor, que siempre estaba sujeto a lo que el Señor dijera. Y sabes, hay una parte interesante de este versículo y dice, y tuvo tanto éxito que tuvo empresas y mucho más. Tú sabes que Dios diga de ti, uy, esa Vanessa tiene tanto éxito. Porque esto no salió de la boca de un hombre. Fue el profeta enviado a Ezequías para que Dios le dijera, Ezequías,
Tú tienes demasiado éxito. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo interesante. Él cumplió con los mandamientos, le sirvió a Dios, fue fiel a Dios en todo. Pero un día Dios le manda un mensaje, le dice: Ezequías, ordena tu casa porque bailas. ¿Y sabe lo que pasó? Ezequías se puso triste. ¿A quién le va a gustar que le anuncien usted se va a morir mañana? A nadie. ¿Y sabe lo que hizo Ezequías? Se postró de rodillas hacia la pared y comenzó a orar y dijo: Señor, acuérdate que yo te he servido. Yo he vivido para ti. Por favor, sé que quieres que esté contigo, pero permíteme vivir un poco más de tiempo. Quiero estar un poco más de tiempo acá en esta tierra. Y Dios hace que el profeta se devuelva y le diga: Ezequías, Dios te manda a decir que te añade 15 años más. Tremenda historia, ¿no? Que tú llores en el momento y en el mismo instante él está en su habitación allí llorando, clamando, y se va el profeta y Dios manda al profeta que se devuelva y le diga: dile que le añado 15 años más. Eso es maravilloso. Ahora la pregunta complicada de esto es lo siguiente: si Dios te preguntara cuáles son las razones que tú tienes para que Él te añadiera 15 años más, ¿qué le contestarías? Si Dios te dijera en este momento: dime por qué debo añadirte más vida, ¿qué responderíamos? O peor aún, si estarías dispuesto a que si Dios te añadiera 15 años más de vida, vivirlos según el plan de Dios o seguir viviendo como tú quieres. Allí es donde decimos: ay, ay, ay. Dígale a esa persona que tiene a su lado, dígale: ay, ay, ay. Entonces te puedes preguntar: ¿qué es lo que Dios quiere con tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Qué Dios quiere hacer contigo en este tiempo? Porque al final nos están engañando, la sociedad nos está engañando, haciéndonos creer que se trata de nosotros, que se trata de nuestros sueños, que se trata de nuestros anhelos, que se trata de los motivos de nuestro corazón. Y yo te quiero decir algo, te lo quiero aclarar: eso no está mal. Lo único que está mal es que la sociedad está haciendo que todo lo que tú quieras en la vida lo hagas sin Dios. Es lo que está mal. Pastor, y es que yo deseo grandes cosas. Sí, eso está bien, pero todo lo que está fuera del creador de todas las cosas no sirve para nada. Mira, dice la escritura en Efesios capítulo 5, verso 15 lo siguiente. Efesios 5, 15 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Es una alerta que manda el apóstol Pablo. ¡Ey! Tengan cuidado de su manera de vivir. Hay que tener cuidado de cómo estamos viviendo, porque hoy en día hay mucha necedad en la sociedad. Usted habla de Dios, eso es un tema aburrido. Pero mire cómo está Estados Unidos revolucionado, porque sencillamente hay gente que se oponía a las leyes de Dios. El presidente Trump podrá ser crazy en su forma de manejar las cosas, pero ¿saben algo? La Biblia y la palabra de Dios y la presencia de Dios era lo único que él deseaba para retomar a los Estados Unidos. Que si era petulante, que si era arrogante, eso es otro tema. Pero yo prefiero un arrogante que crea en Dios y que establezca las leyes de Dios, que a una persona que busca complacer al mundo entero. Porque hoy en día estamos engañados con la complacencia. Hay que complacer para que no se ofenda ni se vaya.
Por ahí hay un pequeño meme, no sé si lo han visto, algunas personas, yo no soy de esa época, pero no sé si se acuerdan de esos bombillitos de antes del arbolito, que venían así como que yo no sé quién inventó esas cositas que tiene tantas pullitas. No sé si se acuerdan de esos bombillitos. Algunos dirán, ¿cómo es eso? No importa, le enviamos una foto para que tenga una revelación de lo que teníamos que vivir antes. Teníamos que desenredar esos bombillitos para ponerlos en el arbolito. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que yo no sé, siempre se nos ocurría estar en la casa y estar en sandalias y nos quitábamos la sandalia y caminábamos y ¡pim! Pisábamos un cosito de eso. Veíamos al demonio en interiores allí. Algunos tenían que retener su plan. Pero el meme dice, la generación actual pisa una cosa de esa y tienen que llevarlo de urgencia porque tiene un cuadro depresivo. Porque por la complacencia ahora son tan frágiles que no se les puede decir nada. Pero es que no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios quiere para nosotros. Y solo te quiero mencionar 2 propósitos rápidamente porque queremos orar por su vida y ministrar su vida en Dios. El primer propósito tiene que ver, si tú te preguntas ¿para qué nací? Durante esta serie vamos a resolver muchos propósitos que tenemos en la vida. Pero quiero comenzar con lo primero. La Escritura nos enseña unas cosas que necesitamos vivir. Y dice la Escritura, Mateo 22, 37 y 38 dice lo siguiente. Mateo 22, 37 y 38 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Respondió Jesús, este es el primero y el más importante ¿de qué? De los mandamientos. El primer mandamiento no es no robarás, no matarás, no adulterarás. No, eso no es los mandamientos los primeros. Todo eso tiene que estar sujeto prácticamente al primer y más importante de los mandamientos. Y este mandamiento es lo que nos va a ayudar a tener una vida con propósito. Porque Romanos dice, a los que aman a Dios, Dios dispone todas las cosas. Hey, un momento, esto tiene relación con este versículo. Ama al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tú. Ponga su mano en el corazón. Con todo mi corazón. Con todo mi qué? Mi ser. Y con toda mi qué? Mi mente. O sea, en pocas palabras, Dios te quiere completo. Dios no te quiere a medias. Por eso el primer propósito que tenemos en la vida es que Dios quiere que tu vida gire alrededor de Él. Es lo primero que Dios quiere para nuestras vidas. Dios no quiere migajas de ti. Dios no quiere que solo lo tomes en cuenta en el momento que te está pasando algo malo. Dios no quiere una oración salvavidas por una situación que no te salió como tú pensabas y soñabas que te saliera. Dios quiere ser el centro de tu vida. Que todo gire alrededor de ti. No, pastor, para mí el centro de mi vida es mi esposo o mi esposa. Pero si tu centro de tu vida es tu esposo y tu esposa, prácticamente se convertirán en el lado oscuro de la luna porque no hay nadie que lo alumbre. Porque si Dios no alumbra tu relación, de nada te sirve el matrimonio. Si Dios no alumbra las conexiones empresariales, todo lo que tú representas en tu vida, de nada te sirve. Dios quiere ser el centro de tu vida, que todo el enfoque de tu vida esté en Él. Entonces, pastor, ¿de qué voy a vivir? De todo lo que Él ha determinado para ti. Lo que pasa es que nos confundimos porque pensamos que pensar y vivir para Dios es renunciar a todos mis proyectos de vida. Y no es eso lo que te estoy diciendo. Vivir con propósito no es renunciar a los planes y a cosas que Dios tiene en tu vida. Es organizar todo para que Él respalde tu vida. Porque por eso la Escritura dice que Dios dispone todas las cosas para aquellos que le aman. Hey, ¿cuántos quieren el favor y el respaldo de Dios en sus vidas?
entonces necesitamos tener una vida con propósito. Necesitamos caminar en lo que Él tiene para nosotros. Cuando Dios es lo principal en tu vida, tú te enamoras de Él. Hay gente que hay que obligarla a ir a la iglesia, mientras otros están esperando el día para llegar y decir: Señor, yo quiero más de ti. Pero hoy en día, en la falsa estilo de vida que nos están presentando, en la fragilidad de las cosas, es que no quiero presionarlo, es que no quiero decirle ni obligarlo ni obligarla. Señores, eso es una mentira social. El enemigo lo único que quiere es que dejes de hablar de Dios. Porque si yo estoy enamorado de mi esposa, siempre voy a hablar de mi esposa. Si tú te enamoras de Dios, siempre vas a hablar de Dios. Cuando alguien está enamorado, habla de esa persona. Uy, es que me da pena hablar de Dios. ¿Por qué te va a dar vergüenza si Dios y tu vida depende de Él? Dios quiere que tu vida sea para Él. Entonces, amar a Dios y centrarse en Dios es lo que llamamos adoración. Adoración no es cantar solamente. Adoración es reconocerlo a Él por encima de todas las cosas. Si Dios no es lo primero en mi casa, entonces no esperes que Dios te conceda lo que estás pidiendo. Porque somos tan hipócritas muchas veces humanamente, y me perdona la expresión porque sé que suena fuerte, que queremos a Dios para que salve y rescate los fuegos encendidos en nuestra vida, pero no nos anticipamos para que esos fuegos no lleguen a presentarse en el destino o en el camino de lo que estamos haciendo. Dios no es el salvavidas para el tiempo de. Dios es el que se anticipa para evitarte lo que necesitas evitar. Pero necesitamos a Dios en nuestra vida. Si Dios no es lo que está manejando o está centrando tu vida, entonces lamentablemente eso se llama idolatría. La idolatría no es lo que muchas veces la gente critica y dice: ah, que la idolatría son las imágenes. No, sabes que hay gente que es más idólatra que cualquiera. Es que primero mi familia. Sí, pero si tu familia no tiene el centro, a Dios como el centro de su vida, se van a perder. Lo primero es mi trabajo, porque ¿de qué vivo, pastor? Yo no te estoy diciendo que dejes de trabajar. Lo que te estoy diciendo: enfoca tus finanzas en lo correcto, en lo que Dios quiere para ti, y te va a ir mejor porque Él te va a respaldar. Lo que pasa es que muchas veces nos estamos volviendo frágiles a que no, yo quiero vivir mi vida como me digan. Para eso nací. Te hago una pregunta. ¿Para qué se diseñó el automóvil? Para transportarnos. Ahora, ¿qué siente el que diseñó el automóvil al saber que su creación está siendo usada para transportarse? Siente placer y satisfacción. Ahora, ¿cómo crees que se siente Dios cuando nos creó a nosotros, pero hacemos lo contrario? Entonces, Dios nos llamó para que Él sienta placer de lo que estamos haciendo. Y que hay decisiones que tenemos que tomar. El segundo propósito tiene que ver con el verso 39 del mismo Mateo 22. Dice Mateo 22, 39: el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Pero el segundo propósito tiene que ver con este versículo. Se parece al primero, pero no se trata de poner la mirada hacia Dios, sino de poner la mirada en la gente. Iglesia es gente. No son paredes, no son las cosas físicas. Somos nosotros los que hacemos iglesia y vivimos como iglesia. Pero amar a nuestra familia es fácil.
Amar a los seres queridos es fácil, pero amar al desconocido, al indigente, hasta tus enemigos, qué complicado. Porque lo primero es poner nuestra mirada en Dios y que Dios sea el centro de mi vida, si no, nada te va a funcionar. Y lo segundo es expresar ese amor de Dios en la gente. Por eso, usted ve las camisetas que están usando los servidores, dice servir porque esto no es una obligación, es una cuestión donde tenemos que aprender a hacer las cosas de corazón. Y que no solo los servidores pueden servir, usted también puede ayudar a alguien. ¿Cuántos les escribieron a alguna persona necesitada para decirle, oye, ¿me permites buscarte para llevarte a la iglesia? ¿Me acompañarías a la iglesia este domingo? Lo que pasa es que muchas veces nuestra vida gira alrededor solo de nosotros y nuestros problemas. Pero yo siempre he sabido, inclusive lo he enseñado a gente que hemos formado en el liderazgo, que cuando tú estás pasando una situación, pero ayudas a otro, Dios comienza a hablar a tu corazón. ¿A cuántos puedes ayudar esta semana? Y no se trata de que tienes que tener una pelota de billete para darle a la gente, no. Sino orientar con el amor de Cristo a esa persona. El diablo está dividiendo las familias. El diablo está dividiendo los matrimonios. ¿Cómo? Con razones, con motivos, con cosas que realmente no tienen que ser el centro de su vida. Pero cuando tú tienes a Dios como el centro de tu vida, tú vas a entender el valor de esto. Hay muchas personas que no están acá, ¿sabe por qué? Por miedo. Mientras otros dejaron de congregarse tanto presencial como virtualmente, porque se evidenció lo que había en su corazón. Pero cuando tú valoras esto y dices, un momento, el domingo es el día de mi Señor. ¿Por qué hay personas que justamente el domingo dicen, no, vamos a planificar actividades? Es que es el día de descanso, pastor. No, el domingo es el primer día de la semana y se le dedica a Dios. Porque si tú no consagras tu primer día, ¿qué vas a esperar los otros 6 días? ¿Por qué no le dices a tu jefe, lo siento jefe, el sábado no voy a trabajar, o el domingo, o el lunes no voy a trabajar, porque planifiqué algo con mi familia? Porque le da miedo quedarse sin el sueldo. Entonces quien gobierna tu vida es el dinero. Porque yo creo en el trabajo, yo creo en el esfuerzo y creo que la generación cristiana que se está levantando en este tiempo y los jóvenes de este día no cometerán los errores. Le decía a mi esposa, nosotros somos una generación apasionada, pero también tuvimos desenfoques en la vida porque nos enseñaron a estar acá en las 4 paredes, pero no nos enseñaron a ser útiles, responsables y prósperos con negocios fuera para poder hacer cosas que necesitábamos hacer en este tiempo. Porque nos enseñaron solo a estudiar y tener un título para colgarlo en una pared, pero al final no eras ni siquiera funcional en esa carrera. Porque venía de una generación que decía, Cristo viene pronto, no estudie, no trabaje, no hagas nada. Pero por ahí un gran adorador dijo, sí. Cuando le dijeron eso, Cristo viene pronto, no estudie, dije, sí, ya está bien, yo sé que viene pronto, pero por lo menos que me encuentre estudiando. O que me encuentre trabajando. Mira, Dios quiere que aprendamos a entender esto. Por eso, mira, curiosamente ya quiero concluir con esta frase y con un versículo. Curiosamente en la Biblia aparece 56 veces la frase unos a otros. En pocas palabras dice, ámense unos a otros, ayúdense unos a otros, oren unos por los otros, consuélense unos a otros. Porque lo que Dios quiere en la vida de iglesia es que aprendamos a estar unos con los otros. Que si un joven acá necesita ayuda, no pregunte al amiguito que está más perdido que el mismo diablo.
Porque lo que pasa es que como a esa persona sí le tiene confianza, le cuenta todas sus cosas y viene la opinión, porque eso no son consejos. El consejo está lleno de sabiduría. Todo consejo viene lleno de sabiduría. Por eso los reyes cuando gobernaban, ellos buscaban y dicen, tráigame de aquella generación, de aquellos y de aquellos, los jóvenes príncipes que sean sabios. Porque los reyes los sentaban a los sabios y decían, mire, tengo este problema, ¿qué hacemos? Y empezaban a discutir todo y comenzaban a resolver todo, y ahí es donde Dios se glorificaba. Y tomaba a alguien y le decía, hey, la respuesta es esta. Y por eso ellos eran promocionados, porque lo que venía para resolver el conflicto no venía de hombre, venía de Dios. Mira, la iglesia es una fábrica del amor. Pastores, que yo he visto tantas situaciones en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos enfocado en nosotros y no en Cristo. Porque cuando tú enfocas tu vida en Dios, aprendes a amar al prójimo. Hebreos capítulo 10, verso 25, ya para concluir, dice lo siguiente: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Pareciera que ese versículo lo escribieron en plena pandemia del año 2020. Aquel día se acerca. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos? Que no estamos enfocando nuestra vida en el propósito. Cuando tú enfocas tu vida en el propósito, no tomas decisiones apresuradas ni locas en tu vida. Ayer una pareja nos estaba hablando y nos decía, pastor, tenemos un proyecto de viajar a otra nación. No es ya, pero quiero que oren por mí. Y eso es lo correcto. Porque no se trata de un deseo personal, se trata del plan de Dios. ¿Sabes por qué yo llegué a esta nación? Porque Dios quiso. Si yo me hubiera venido a la fuerza, no estaría acá. Porque cuando hay un sentido de propósito en tu vida, Dios respalda todo lo que ese caminar y transitar tiene para ti. Mientras unos estarán en crisis, Dios te estará bendiciendo, y hasta tus enemigos se estarán diciendo, ¿cómo es posible que esa persona esté avanzando tanto? Porque cuando tú estás conectado con el propósito de Dios, el favor de Dios estará contigo todos los días de tu vida. Dios quiere hacer algo en tu vida. No renuncies a tus planes y tus proyectos. Pero si tú quieres saber cuál es la mejor decisión que tienes que tomar en este tiempo, es decir, Señor, quiero hacer tu propósito. Quiero hacer tu propósito. ¿Cuántos hemos perdido tiempo? Y lo digo por mí, porque aún en la iglesia, cuando comencé los caminos de Dios, perdí mucho tiempo en bobadas. Porque a veces pensamos que entrar en la iglesia es volverse un religioso. Yo soy contra religión. Yo no creo en la religión. Yo creo que el evangelio es una relación. Que si Dios es lo primero en mi vida, ¿por qué yo voy a abandonar a Dios? ¿Por qué no voy a poner a Dios en primer lugar? La iglesia no es un lugar para juzgarte. Usted no me ve a mí hablando de juicio. A mí lo que me gusta es enseñarte el camino. Porque hay cosas que yo he vivido y hay cosas que he aprendido de otros ministerios. Unos porque cometieron errores, otros porque tomaron buenas decisiones, y uno dice, wow. Pero el modelo que necesitamos seguir para cumplir en esta tierra se llama
Jesucristo. Cristo es el modelo de tu vida. No vivas una vida para ti. Vive una vida para Dios. Y Dios hará que las bendiciones te sigan donde quiera que tú vayas. Ponte de pie en esta hora. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a cada vida que está en esta hora. Cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor, que está en su escuela o su iglesia infantil. Te pedimos, Señor, que seas tú llenándolo siempre de sabiduría, de entendimiento, de revelación, para que siempre sean guiados por el poder de tu Espíritu, Señor, hacia el propósito. Que no tomen decisiones equivocadas, Padre. Que no hagan lo que no deben hacer. Que no se aceleren, Señor, ni tampoco se estanquen en la vida. Porque cuando Dios te respalda, cuando Dios dispone todas las cosas para tu bien, Él va a demostrar también que te ama y que hará que hasta lo imposible se haga posible. Porque Dios te ama mucho. Este será un tiempo donde el favor de Dios te va a acompañar y donde sentirás respuestas favorables esta misma semana, si es posible. En los próximos días, en las próximas horas, recibirás buenas noticias y dirás: Señor, quiero caminar en tu propósito. Quiero caminar y hacer tu voluntad, Padre. He vivido engañado y engañada y he hecho muchas cosas. Sí, Señor, he sido egoísta, me he enfocado solo en mí y no sé lo que tú tienes para mí. Permíteme, Señor, descubrirlo. ¿Para qué nací? Pero mientras lo descubro, Señor, déjame adorarte, déjame exaltarte, déjame reconocerte, Señor, como el centro, el núcleo de mi vida. Que todo funcione alrededor de ti. Y segundo, permíteme demostrarlo, Señor. Congregarnos. Permíteme, Señor, buscar de ti. Entre semana llenarme de ti. No alejarme, sino siempre, Señor, estar buscando más de ti. Porque solo contigo tengo garantía de que todo nos irá bien en el nombre poderoso de Jesús. Me despido de todos aquellos que están en internet y oramos para que Dios bendiga sus vidas y nos vemos en una próxima oportunidad.